Muchas gracias, muchas gracias Adán por la invitación. Para mí fue una sorpresa cuando me envió el libro y posteriormente me comentó que quería que le hiciera este comentario. Verdaderamente agradecido por el espacio y por la confianza. Y bueno, me apena mucho no poder acompañarlos el día de hoy. Sin embargo, comparto un breve comentario preparado a la lectura de, de esta novela de Ficciones Quebradizas, del cual es una lectura muy personal y que no deseo que sea ni un análisis académico ni especializado, sino que sea una lectura desde una persona que disfruta completamente de la literatura costarricense y que reconoce en este libro muchísimas escenas cotidianas que valen la pena mencionar o que vale la pena también compartir. El libro, aunque tiene una estructura muy fragmentada y una gran cantidad de personajes, se siente sorprendentemente cercano para quienes vivimos y leemos desde Costa Rica. Eh, Sobre todo para quienes también hacemos una lectura desde otros espacios en el que nos encontramos entre la literatura y también entre espacios de edición académica, pero que eso no nos limita, que más bien nos enriquece y disfrutamos también propuestas como la que Adán está compartiendo el día de hoy. Una de las primeras cosas que me llamó la atención del libro es que es un documento que está lleno de humor, pero no de ese humor ligero e inocente, sino que es un humor negro, incómodo, que nace desde la desgracia, desde el absurdo y desde el exceso. En varias ocasiones me descubrí sonriendo, más por la identificación que por el chiste, porque todas estas situaciones son situaciones que hemos escuchado en conversaciones de pasillo, en el trabajo, bueno, muchas veces en los barrios de la cantina. A mí me gusta ir como a las cantinas para escuchar qué es lo que está comentando las personas, para acercarme a sus realidades. Y también son comentarios que uno encuentra en redes sociales y en otros espacios que muy sorpresivamente no tenemos como consideración de los mismos. Esa mezcla entre risa y resignación para mí es como un sello muy costarricense y el libro lo maneja con una naturalidad que me sorprendió. Hay una diversidad de personajes, bueno, Vargas, Nas, Renato, Petra, Nieto y muchos otros más que a lo largo de eh, 500 páginas aparecen, resultan, eh, o sea, no son ni caricaturas ni son exageraciones, sino que muchos de ellos sorprenden verdaderamente la manera en cómo están desarrollados, justamente también desde el nombre que el autor decide bautizarlo, ¿verdad? Como por ejemplo Isidro Papanatas. Son personas que podríamos encontrar en cualquier barrio, en el bus, en el chino frente a la casa o en cualquier oficina de una institución pública o privada. Y por qué no, digamos ahora, como hay tanta virtualidad y demás, que podemos encontrarnos también justamente en algunos grupos de WhatsApp a los cuales ni siquiera sabemos cómo llegamos, pero que ahí estamos, ¿verdad? Y que hacen algunos comentarios o que pasan compartiendo chistes o anécdotas que muy lejano de ser una anécdota o un chiste, es un disfraz de esa realidad que ellos están viviendo, ¿verdad? Y algunos de todas estas personas están atrapadas en trabajos precarios o están atrapadas también en promesas que nunca se cumplen. Y en realidad es que aunque parezcan muy lejanas a nosotros y a nosotras, eh, nos encontramos, digamos, a nosotros y a nosotras que nos encontramos en este espacio de la presentación del libro, son demasiado cercanas y muy posiblemente muchas de de esas realidades se van a encontrar saliendo de la puerta de este recinto, ¿verdad? Y entre las lecturas, entre los pequeños engaños o esos personas que sobreviven a los márgenes o personas que simplemente siguen adelante tratando de mantener una ilusión de normalidad, justamente alrededor de todo aquello que están viviendo en su cotidianidad o que están inmersos, ¿verdad? No solamente en su cotidianidad, sino de la cotidianidad de las personas que tienen cercanas. Y una de las cosas que más me ha gustado también es que el libro no juzga a todas estas personas
no las corrige, sino que más bien los observa con una mezcla de ironía y de empatía y los envuelve de una manera muy cercana, visibilizándolos desde nuestros espacios de confort y justamente de esos espacios a través del papel o la pantalla, según sea nuestra costumbre lectora. Yo sentí que era como muy nuestro, muy cercano a todos estos personajes. No quisiera entrar como en un análisis sociológico profundo, pero creo que la obra retrata muy bien la realidad que mantiene el sentimiento de las instituciones o ese sentimiento que tenemos hacia las instituciones en las cuales sentimos que ya no responden como antes, que eh, justamente el dinero no alcanza, que la vida se volvió más complicada, que uno tiene que integrarse para sobrevivir, sea como sea. Quiero también por acá contar como una frase justamente a raíz de todos estos que le escuché una vez a un privado de libertad en una ocasión en la cual laboré como un profesor en un centro penitenciario, al cual le voy a llamar como Gacela, y esta persona lo que indicaba en alguna clase fue que empezó a contar su historia y cuando empezó a contar su historia, dijo que cuando lo enjuició, cuando tuvo el juicio, la jueza le preguntó que por qué él había delinquido una vez más y lo que él dijo, yo le respondí, señora, trabajo 60 horas a la semana, el salario no me alcanza, tengo una familia que mantener, la pregunta es por qué no lo haría, fue pura sobrevivencia. O de Botarga, que fue también otro personaje, otro privado de libertad, quien comentó que a él lo mandaron a canear, por utilizar un término que ellos utilizan, porque el bus que lo llevaba al juzgado el día que tenía el juicio no pasó y que por ausentarse de ahí lo encarcelaron, lo privaron de libertad 5 años. Y hablo no solamente de estas personas, no es de una tragedia, de una épica, sino es del cotidiano que es de donde se desarrolla el entretejido de esta novela, que es la primera, que a primera lectura no se percibe el común denominador, pero que en el fondo es la realidad que está atravesando el país y que cada vez más está fragmentado. Otras historias que se desarrollan se dan desde espacios cualquiera, como la Fira de Levi's o de la comunidad de la casa, como puede ser una estafa por internet o por una llamada telefónica, pero que algo nos dejan claro el texto que Adán nos presenta y es que justamente toda esa dificultad por encontrar trabajo, por la dificultad por ver cómo sobrevivir, por ver cómo la deuda se acrecenta, sea con el chino de la esquina, con el gota a gota, con el banco, con la tarjeta de crédito, es un reflejo de que los ritmos, de que el capitalismo no nos permite llegar a final de quincena. A lo largo del libro pensaba mucho también, o recordaba también a los personajes de un libro publicado en los noventas, por Rodolfo Arias Formoso, del emperador Tertuliano. Personajes cualquiera, con actividades cotidianas que la pulsean día a día contra el sistema, contra el capitalismo voraz y contra la corrupción. Dentro de esto también recordaba a un colega sociólogo mexicano que hablaba de la corrupción como resistencia y como modo de vida ante el colapso de los sistemas. Y en este libro, Adán lo retrata muy bien, porque no solamente la corrupción a nivel institucional gubernamental, lo que intenta demostrarnos, sino la corrupción que día a día vivimos en la calle, como los sistemas que se dan con los cuidacarros, esas subculturas más fuertes, del más fuerte del territorio y de quienes lo habitan y que se lo apropian sin importar a qué costa. Sin embargo, es importante mencionar esa claridad en la que cada uno de los personajes o esa claridad de que los aportes más significativos del libro se demuestra y es a través de una mirada honesta, sin adornos, que nos recuerda que a través de las experiencias, de esos sistemas que en ocasiones sacan la resistencia y los corajes de las personas, hay seres humanos intentando sostenerse para no caer abatidos ante un capitalismo que no perdona o como bien lo indica uno de los comentarios críticos presentes en la contraportada del libro que me hizo mucha gracia, es que los huevos están por las nubes y hay que ver qué hacer para comprarlos y poder alimentarse día a día. Un aspecto, como para profundizar más en la narrativa de esta novela, es que disfruté muchísimo la lectura, porque un libro de 500 páginas se vuelve muy ameno. Hay una oralidad viva, relajada, llena de giros costarricenses, de humor malicioso, de frases que uno reconoce de inmediato. Esto no solamente hace la lectura más entretenida, sino que ayuda a construir un espacio
en un mundo dentro del texto, más situado porque Malanga o el espacio ficticio en que se desarrolla claramente habla de nuestro país, con todas sus características imaginarios que pueda tener el tico. Cada diálogo suena real, cada descripción parece haber sido escuchada antes en algún lado, y eso hace que el libro tenga un ritmo y el cual agilice tanto la lectura como la comprensión. Porque aunque nos enunciemos como lectores, tenemos que ser sinceros y decirnos que hoy en día también nos cuesta mucho una lectura de esta envergadura. Creo que los fragmentos comparten la idea de fondo. Vivimos construyendo pequeñas ficciones para soportar la vida. La ficción del trabajo estable, la ficción de las personas que van a mejorar, la ficción que el consumo da felicidad, la ficción de que tenemos el control, de que todo está bien cuando realmente la vida no vale más que lo que deudamos a la tarjeta de crédito, a la tienda de electrodomésticos, al banco, y desde luego todo eso se quiebra en algún momento. Cuando eso pasa, Adán lo sintetiza muy bien y lo que deja es el humor y la creatividad o simplemente la capacidad de seguir. Y eso es parte de la idiosincrasia del tico, que sin conocer profundamente al autor, al que se denomina en redes sociales como lector incómodo, ha comprendido muy bien y que analiza desde su trinchera con todas las herramientas críticas que un lector puede generar. También entra en juego, algo que me llamó mucho la atención, la letra en cursiva a lo largo de la novela, que es esa voz que aparece ocasionalmente y que le da al libro una dimensión distinta. Es como si hubiera un narrador que todo lo mira, que conoce más allá de lo que dice, pero que nunca interviene de forma directa. Esa voz no explica, no interpreta, simplemente observa con cercanía y que a veces nos incomoda, a veces consuela, pero que para mí esa cursiva o esa forma en que el autor la incorpora dentro del texto genera como un tipo de respiración del libro. Es una presencia que nos recuerda que hay una conciencia detrás de todo esto que está sucediendo y que las historias están entrelazadas, aunque no nos parezca simple lectura. Ficciones quebradizas es un libro que retrata con humor y honestidad las contradicciones de la vida. En algunos momentos es un golpe bajo que nos muestra cómo, mientras nosotros tenemos una realidad en la que las comunidades, un buen café o un té en las horas de las tardes nos ayudan a comprender las dinámicas sociales, tenemos a un cuidacarros para evitar una discusión, decide ingresar en un lote baldío, tomarse un trago que esconde entre las piedras del lote baldío y que al final decide acostarse a dormir entre las piedras y evitar salir para evitar algún roce. Y ese dormir en la intemperie creo que es lo que nos representa o es una radiografía de lo que es Costa Rica en estos últimos años, en donde no hay héroes, no hay villanos, hay personas que intentan sostenerse con lo que pueden y que a veces se caen, a veces se ríen, a veces se engañan a sí mismos, pero que siguen caminando. Y es en ese caminar como torpe y honesto que el libro nos muestra una Costa Rica verdadera, no idealizada, y también una Costa Rica o un contexto que a pesar de ser ficción, sabemos que es Costa Rica, que está llena de gente que inventa pequeñas ficciones para no desmoronarse. Esta lectura es bastante recomendada no solo por su calidad, irreverencia e ironía, sino porque invita a reconocer partes de nosotros mismos en cada relato. Nos deja ver lo que somos, un país que se sostiene como puede, entre risas, frustraciones, esperanzas frágiles, pero siempre con un poco de humanidad que nos permite seguir adelante. Cuando uno termina el libro, la sensación que queda no es de tristeza ni de derrota, sino de reconocimiento. Y eso es muy importante porque uno se identifica en esas diferentes realidades, sabe que están allí, que puede ser los vecinos, que puede ser lo que está cercano en el barrio cercano o tal vez personas que ha conocido, pero que uno siente que esa vida está hecha de todos esos relatos frágiles, que seguimos encontrando algunas formas de sostenerlos, muchas veces con humor, con ingenio, a veces con pura terquedad, y creo que eso es lo que el libro, lo que hace que el libro valga tanto la pena, porque en resumidas cuentas, el libro, entre tantos relatos, entre tantas historias, creo que nos demuestra qué es lo que somos. Y verdaderamente por eso es una de las razones que invito a que hagan la lectura del libro, que lo disfruten y que saquen un tiempo para poder pensarlo. Bueno, muchísimas gracias y bueno, desearía poder interactuar con mis compañeros de mesa, pero bueno, en otra ocasión será. Muchísimas gracias, Adán, muchísimas gracias a todas las personas que están acá presentes.